Mira, viejo, te muestro. Cuando vos haces así, Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniel Sanguinetti, secretario general de la Gobernación de la provincia de Río Negro. Y bueno, muy bienvenidos a este primer día de este ciclo de charlas que ya hemos llamado Jueves de Hidrógeno. Así que nuevamente muy agradecidos por haberse inscrito, la presencia y la participación. Espero que las charlas resulten interesantes. Yo entiendo seguramente que sí, por la calidad de los expositores con los que contamos hoy. Tenemos dos charlas, vamos a arrancar presentando a los primeros oradores, que van a estar a cargo de la exposición que han denominado presentación de los resultados del primer inventario de gases de efecto invernadero de la provincia de Río Negro. Presento a los dos expositores. Por un lado está Nicolás Díez Videodragaca. Él es ingeniero en petróleo y magíster en economía energética y de medio ambiente. Actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la Fundación Bariloche y es director de la maestría en economía y energía política, energética y ambiental. Debo decirles que los currículos de los tres es mucho más extenso, me tomé el atrevimiento de resumirlo, pero bueno, habla muy bien de quienes van a disertar a continuación mío. Por otro lado está Leónidas Osvaldo Girardín. Él es el licenciado en Economía, especializado en Economía del Medio Ambiente y del Cambio Climático. Actualmente está cursando su doctorado. Y hace más de 20 años es investigador senior de la Fundación Bariloche, y bueno, y también es investigador del CONICET, entre otras numerosas actividades. Así que esa es la primera charla. Los dejo a Nicolás y a Leónidas a que arranquen con su presentación, compartan su pantalla y lleven adelante su dinámica. Así que bueno, adelante por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, en primer lugar, por la invitación y por compartir el honor de estar al lado de Juan Carlos y de Osvaldo en esta primera charla de esta iniciativa que me parece tan oportuna de parte de la provincia de Río Negro para discutir estos temas que tienen que ver con la energía, con el ambiente y con lo que se está planteando hacia el mediano y largo plazo. Así que desde Fundación Bariloche, muchísimas gracias por darnos este espacio para presentar lo que se ha llamado el primer inventario de gases de efecto invernadero elaborado por la provincia de Río Negro. En el marco de este encuentro, el licenciado Osvaldo Girardín, quien es investigador de Fundación Bariloche y quien a la vez coordinó el proyecto, va a tener a su cargo una presentación para mostrar los principales resultados de ese inventario que cuenta hoy la provincia de Río Negro, el cual fue llevado a cabo por la Fundación, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y que se concluyó hacia finales del año 2019. Contar con un inventario de gases de efecto invernadero significa para la provincia disponer de una herramienta que es muy valiosa, la cual necesita justamente ser actualizada sistemáticamente para que esta fotografía que se sacó pase a ser una película, dado que esta fotografía permite identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Es una herramienta que permite justamente detectar los sectores de mayor relevancia y siendo ahí donde uno debería enfocar los potenciales de medidas de mitigación de dichas emisiones. En tal sentido, las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que son los principales gases de efecto invernadero de origen antropogénico, se generan básicamente en 4 actividades económicas. Energía, en el proceso de quemar la energía en el uso final, utilizándola
por ejemplo, en un automotor o dentro del sector residencial, en el consumo intermedio también de la energía, que sería convertir, por ejemplo, gas natural en una central termoeléctrica en electricidad, o las emisiones que se producen en el sector de energía a consecuencia de la explotación de petróleo o de gas natural, que se denomina en la jerga energías, emisiones fugitivas. Luego hay otro sector que es agricultura y uso del suelo. El tercer sector, los residuos urbanos e industriales, generan emisiones básicamente de metano. Y por último, el cuarto sector son aquellas emisiones provenientes de los procesos industriales. Como se va a ver en la presentación, se calcularon las magnitudes de las emisiones de gases de efecto invernadero de estos cuatro sectores para el año 2016, identificando para la provincia las distintas categorías y actividades a donde se podrían llevar en un mediano plazo medidas de mitigación. Por lo tanto, estudiar en detalle y promover la implementación de esas medidas en el contexto de los compromisos nacionales adoptados por Argentina en el marco del Acuerdo de París, es la contribución que la provincia podría aportar para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero enmarcadas en los objetivos globales de los ODS, orientados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Con estas palabras, solamente de preámbulo, agradecerles nuevamente esta invitación a Fundación Bariloche y darle la palabra a Osvaldo para que él ahora haga la presentación de los resultados del inventario. Buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quería presentarles brevemente estos resultados del inventario de gases de efecto invernadero de la provincia de Río Negro, correspondientes al año 2016. Y primero, para contextualizar un poco, plantear, bueno, que en realidad las emisiones de gases de efecto invernadero de Río Negro corresponden aproximadamente al 1,6% del total de las emisiones de Argentina, calculadas de acuerdo al último informe bienal de actualización, y que teniendo en cuenta que las emisiones totales de Argentina corresponden alrededor del 0,7, 0,8, 0,6 del total mundial, dependiendo del año que tomemos. La última información que tenemos, que comprende todos los gases de efecto invernadero, es la del 2012. En términos de emisiones per cápita, hay una, digamos, paridad bastante notoria entre las emisiones per cápita de la provincia y las de Argentina, y tengamos en cuenta que para esa época, para el año 2016, 2017, el promedio, las emisiones per cápita a nivel mundial estaban alrededor de 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona, o sea que están en el orden de lo que sería el promedio mundial. Un poco para también establecer comparaciones, de acuerdo con la última información disponible para el país, tenemos que las emisiones de Argentina corresponden en un poquito más de la mitad al sector energético, incluyendo, como bien dijo Nicolás, tanto quema de combustible como las emisiones fugitivas. Una proporción importante de las emisiones argentinas, como otros países latinoamericanos, se corresponden con agricultura, ganadería, incluyendo también silvicultura y otros usos del suelo, pero el aporte de la ganadería es importante. Y procesos industriales y residuos completan en general el otro 10% que queda de remanente cuando uno toma energía
más agricultura. Y ahora vamos a ver cómo se dan, en este caso, las emisiones netas. ¿Qué son las emisiones netas? Es una vez restadas las absorciones que se corresponden fundamentalmente con el crecimiento de la cobertura vegetal entre principios y fin del año del inventario. Y ahí en las emisiones netas, que son las que en realidad se contabilizan cuando se coteja el nivel de cumplimiento de los países a los compromisos asumidos, tenemos que en el caso de Río Negro, energía es un porcentaje un poco mayor que el que le corresponde al total del país en términos de el sector energético, y un porcentaje relativamente menor en lo que se corresponde a agricultura y ganadería. Acá fundamentalmente lo que pesa es el nivel de absorciones de emisiones por cambio en el uso del suelo, y el nivel correspondiente a procesos industriales fundamentalmente está relacionado con las emisiones de producción de soda solva y de ALPAT, y el restante 11% corresponde a residuos. Después vamos a ver un poco la composición dentro de cada uno de estos sectores. Estos son las emisiones brutas, o sea, sin tener en cuenta esas absorciones de las cuales hablábamos anteriormente, o sea, solamente las emisiones, y acá, bueno, lo que se ve es que hay un peso relativo mayor de lo que sería la parte agrícola, ganadera y de cambio en el uso del suelo. Este mosaico lo que representa un poco es la importancia relativa de cada categoría dentro de lo que son las emisiones de la provincia. Y acá hay algo que va a aparecer nuevamente en algunas de las imágenes que vamos a ver posteriormente. Tomada como categoría individual, la que más pesa dentro del inventario provincial es las emisiones del sector residencial. Acá fundamentalmente están tomándose en cuenta las emisiones que tenemos en nuestros propios domicilios cuando usamos la cocina para cocción de alimentos, el termotanque o el calefón para calentamiento de agua y la estufa para calefacción. Un porcentaje importante también corresponde a la fermentación entérica, principalmente de ganado bovino no lechero, que es un porcentaje importante. En Río Negro hay un porcentaje relativamente mayor correspondiente al ganado ovino que en el resto del país. En el resto del país, en el caso de fermentación entérica, prácticamente el 90% es ganado vacuno. La quema de biomasa también es un porcentaje importante, con cerca del 7%, y después aparecen el transporte carretero en su diversa categoría. Primero, las emisiones por transporte carretero de automóviles, esto es fundamentalmente gasolina y gasoil, y algo de gas natural, el transporte carretero de camiones y buses, y el transporte carretero de utilitarios. Y en grado decreciente de importancia aparecen las emisiones directas de óxido nitroso en suelos gestionados. Esto se corresponde fundamentalmente con las disposiciones de animales que se alimentan por pasturas, la imposición de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de urea en los suelos. La eliminación de residuos, fundamentalmente ligado a residuos sólidos urbanos, es cerca del 5%, y otros componentes del sector energético, como la quema de combustibles en el sector comercial, industrial, institucional y público, el consumo de energía en la industria química y la generación de electricidad, andan alrededor de un poquito más del 3%, que es más o menos el porcentaje que se corresponde con las emisiones fugitivas. Estas emisiones fugitivas están ligadas fundamentalmente con la producción y transporte de
petróleo y gas natural. Dentro del sector energía, como vimos, las emisiones en lo que es el sector residencial, institucional y servicios es el principal componente de las emisiones, seguido bastante cerquita por el sector transporte. El resto de los subsectores tiene una participación relativamente menor. Si uno plantea la clasificación entre quema de combustible y emisiones fugitivas, vemos que prácticamente el 90% de las emisiones se corresponde con la quema de combustibles, y dentro de ese subtotal vemos otra vez la importancia del sector residencial, el sector comercial institucional, con un 7,7% también representa una proporción importante de esas emisiones, y aparecen ya como importantes 3 componentes del sector transporte, que son autos, utilitarios, camiones y buses. Posteriormente aparece el consumo energético para la producción de soda Solvay, y la generación de electricidad, siendo el resto de la industria y otros consumos, donde están, por ejemplo, el sector agrícola, el sector pesquero y la energía que se utiliza ahí, son sectores relativamente de menor peso relativo dentro de las emisiones de la provincia. Si lo tomamos por tipo de combustible, aparece como el principal combustible el gas natural en las emisiones de la provincia, seguido de los combustibles líquidos y un porcentaje prácticamente insignificante de biomasa. Lo anterior correspondiente al sector energético. En el sector de procesos industriales, o sea, aquellas emisiones ligadas a los procesos químicos de la industria y no al uso de combustible, que ya están cargadas en energía, el 100% corresponde a la fabricación de soda Solvay por Alpad. Otro sector que habíamos dicho que era importante era el sector que habíamos denominado como agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Y acá ustedes pueden ver que casi el 40% se corresponde con las emisiones por fermentación entérica. Acá el componente más importante dentro de estas emisiones por fermentación entérica es el ganado vacuno, con un poco más del 70%, seguido del ganado ovino con cerca del 20%, y el resto de los ganados con una menor participación. La quema de biomasa es importante, y las emisiones directas por suelos gestionados, esto es óxido nitroso, también tienen una importancia alta. El resto son, digamos, en total menos del 15%, y acá vemos las absorciones por crecimiento de biomasa, que si las vemos por categoría, vemos que corresponden fundamentalmente a absorciones por manejo de bosques, y hay una pequeña emisión que compensa de bosques cultivados. El resto tiene una importancia relativamente menor. Y como sector emisor, el que nos queda es el sector residuos. Acá lo que podemos observar es que principalmente las emisiones están ligadas a la disposición de residuos sólidos urbanos, y hay un componente de aguas residuales industriales, y la mitad de esa participación corresponde a las aguas residuales domiciliarias.
Lo que nos quedaría por ver son algunas de las medidas de mitigación identificadas. En realidad, el trabajo tuvo como principal objetivo calcular las emisiones, estimar las emisiones, pero identificar a partir de la información que ya había sido volcada e identificada, perdonándome la repetición, en otros estudios, ver cuáles son aquellas medidas que aparecían a priori como posibles, técnicamente factibles y aplicables en el corto y mediano plazo en cada uno de los sectores. Una digresión, acá lo que están calculadas son las emisiones netas. Ustedes cuando vieron cada categoría en particular se lo habíamos mostrado cómo se suele hacer el cálculo de categorías principales de fuentes sobre las emisiones brutas, por eso estas son un poquito más altas que las otras. En el sector residencial, el 98% de las emisiones están asociadas con el consumo de gas natural en viviendas, en esos usos que habíamos identificado anteriormente, y algunas de las medidas identificadas fueron, por un lado, la mejora en la aislación térmica, lo que se suele llamar la mejora en la envolvente edilicia, la mejora en la eficiencia de los equipos de calefacción, fundamentalmente, que es el principal uso dentro de los que mencionamos, y una campaña de uso racional de energía en el hogar, fundamentalmente ligado con, con evitar pérdidas de eficiencia en la energía, en el uso de la energía. En automóviles, que es una categoría también importante dentro del subsector transporte, una mejora en la eficiencia por modernización de parque. Esto involucra también medidas adicionales como etiquetado de vehículos, incentivos para el cambio de vehículos, la difusión de medidas de manejo eficiente, en términos fundamentalmente de las prácticas de manejo, promoción de el uso compartido del auto. Ustedes piensen que este inventario se hizo en el 2019, cuando las condiciones para compartir el vehículo eran absolutamente distintas a lo que se dio en el año pasado y en lo que va de este. Una mejora en tanto la eficiencia como la utilización del transporte público y eventualmente, ya no tan en el corto plazo, pero en un mediano plazo cercano, el auto eléctrico. En camiones y buses, que fundamentalmente estamos hablando de gasoil como combustible utilizado, una mejora en la eficiencia y a través de la modernización del parque principalmente, también difusión de medidas de manejo eficiente, la intensificación del uso del tren para el transporte de cargas, más allá del transporte de pasajeros, y una mejora de los centros de logística para el desplazamiento de cargas. En términos de los utilitarios, mejora en la eficiencia, modernización del parque, difusión de medidas de manejo eficiente. Estoy apurándome un poco para no robarle tiempo al doctor Bolsich. Una mejora en la eficiencia en usos térmicos, en lo que corresponde con la combustión de gas natural en la industria, a partir de generación y conducción de vapor, calderas y hornos. Emisiones fugitivas de gas natural. Esto principalmente metano en la producción de gas, modernizar la infraestructura, analizar la posibilidad de reinyección de dióxido de carbono para la producción. En el sector comercial y público, una mejora de la envolvente edilicia, otra vez el tema de aislación térmica, una mejora en la eficiencia de los equipos de calefacción, una campaña de uso racional de la energía,
En generación de electricidad, esto fundamentalmente está ligado a la central de General Roca, medidas de eficiencia energética y uso racional de electricidad residencial como medida sobre la demanda y no necesariamente sobre la generación de electricidad, y una penetración de fuentes renovables de energía, tanto distribuida como centralizada, que en este caso por el tipo de central a la cual nos estamos refiriendo sería fundamentalmente una hidroeléctrica de embalse que podría reemplazar algunos de los kilowatts generados por esta central de Roca. Y para terminar, en fermentación entérica de principalmente ganado bovino no lechero, manejo de dieta de los animales, porque las emisiones de metano de esta categoría dependen fundamentalmente de la digestibilidad del alimento, manejo de pasturas, procesamiento de alimentos y aumento de la productividad. Esto tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de producción de los animales, por ejemplo, sombra, mejores condiciones en las aguadas y un aumento de la cantidad de carne producida con el mismo nivel de emisiones. Y en términos de las emisiones directas de óxido nitroso en los suelos gestionados, por un lado, incorporación de residuos de cosechas al suelo, mejora en la eficiencia del uso de nitrógeno. Estas tecnologías de precisión para la aplicación de fertilizantes van desde los drones a la aplicación inteligente de fertilizantes, fijadores biológicos de nitrógeno, fundamentalmente leguminosas estamos planteando, que es un poco lo que se plantea en la última medida, que es el cambio en la proporción de cultivo de oleaginosas y cereales, tratando de proteger un poco y compensar el uso de nutrientes por parte de la planta. Perdonen si la última parte la di muy rápido, pero no me quería exceder con el tiempo. Muchísimas gracias y bueno, le dejo ahora la palabra al doctor Bolsich. Dejo de compartir, así tienen. Perfecto, muchas gracias. Fabuloso el informe, muy agradecidos Osvaldo y Nicolás. Realmente excelente informe y muchas gracias también a la iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. Quiero decirles que este informe extenso y completo está subido en el portal de hidrógeno verde de la provincia de Río Negro, que es www.hidrogenoVerde.rionegro.gov.ar, para que lo puedan consultar. Ahora sí, le vamos a presentar a Juan Carlos Bolsich. Juan Carlos es licenciado y doctor en física por el Instituto Balseiro. Actualmente y desde 1996 es presidente de la Asociación Argentina de Hidrógeno y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Hidrógeno como Energía para la región de Latinoamérica. También contarles, y acá he hecho un resumen, una síntesis de su extenso currículum, que la ha presidido la 12ª Conferencia Mundial de la Energía del Hidrógeno, y ha sido asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en la elaboración del proyecto de la promoción del hidrógeno en el año 2006. Así que, bueno, sin más, sino para no robarle tiempo, Juan Carlos, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Quiero agradecer al gobierno provincial por la formación de este programa Hidrógeno Verde de Río Negro. Quiero agradecer a la invitación cursada por la señora gobernadora Arabela Carreras y al secretario general, quien estaba hablando, Daniel Sanguinetti, y su equipo. Para mí es un honor participar en esta primera jornada de difusión del hidrógeno verde desde la provincia de Río Negro, para la provincia de Río Negro, desde mi lugar de trabajo, Bariloche, Barrio Virgen Misionera. Yo voy a tratar de presentar una integración de las formas renovables de energía y por qué el hidrógeno potencia, optimiza, flexibiliza, le da mayores oportunidades a atender desde las fuentes primarias de energía renovable a los sectores de consumo. Esto
me voy a referir en este primer cuadro. Uno tiene fuentes primarias de energía. Hoy casi el 88% de la oferta a nivel mundial es ocupado por todo el fósil, o sea, carbón, derivados de petróleo o gas natural, algo de energía nuclear para la generación eléctrica y en ascenso el uso de la producción de electricidad a partir del sol, a partir del viento, hidroelectricidad que ya está instalada y que, bueno, todavía es posible que se incremente ese aprovechamiento. Pero las grandes fuentes primarias básicamente son el sol y el viento. Pero Río Negro tiene justamente de esas dos formas, junto con la hidroelectricidad, en su integración, como es el título de esta presentación, un potencial extraordinario por la calidad que tienen estas fuentes, y es a lo que me voy a referir. Normalmente lo que se hace es producir energía eléctrica, especialmente desde el renovable, y esa energía eléctrica se utiliza en forma directa en aquellos lugares que estamos acostumbrados, o sea, transporte muy poco está incursionando con limitaciones, o si no, para el uso industrial, comercial, residencial, poco en agricultura, no todavía en el tema de los barcos o usos marítimos o trenes. Y hay una limitación muy grande, que es que la energía eléctrica, tan rápido como se produce, debe ser consumida. Pero cuando hablamos de fuentes renovables de energía hay una fuerte intermitencia. Y también el sector de consumo tiene variaciones. Y por eso es que la conexión exclusiva, directa con energía eléctrica o la forma eléctrica como portadora de energía pasa a optimizarse si dispongo de un elemento que sea almacenable, que sea simple, que sea accesible, y ese es el hidrógeno. Y entonces, al tener esto ya, la forma de servicios que puede ofrecer no solo a la generación eléctrica en los momentos de mayor demanda, compatibles con la oferta que se tenga, armonizar todo este sistema, sino también incursionar en otros sectores como es el aeronáutico, el aeroespacial, el transporte terrestre de todo tipo, los trenes de carga, etcétera, temas que serán tratados, entiendo, en próximas reuniones. Lo notable del hidrógeno es que cuando se utiliza se produce agua, hidrógeno, 2 oxígenos en la molécula de agua. Ese agua sigue un ciclo virtuoso, no se consume en un balance neto en la biosfera y se vuelve en algún lugar a poder transformar en hidrógeno libre para cumplir entonces con esta satisfacción de los servicios energéticos en todo momento y en todo lugar. Hacía mención a la hidroelectricidad. Bueno, Río Negro comparte con Neuquén, o tiene, bueno, algunas plantas, ¿no es cierto?, muy importantes de esta forma de energía, algo de paneles solares o las turbinas eólicas. Algunas características las voy a mencionar en este cuadro. Hay 3 factores que fundamentalmente hay que tener en cuenta en las formas renovables de energía, en todas formas, pero especialmente en esta, porque la disponibilidad de cada fuente no es plena. El sol sale de día, ¿no es cierto? Y la potencia que tenemos es de 1200 vatios como máximo por metro cuadrado. En cambio, el viento, acá puse algunos números como para ubicarnos, un viento de 30 kilómetros por hora, que es un viento ya que se siente, tiene asociado una potencia de 300 vatios por metro cuadrado de área barrida de una turbina eólica. Pero si se duplica esa velocidad del viento, la potencia no se duplica, se multiplica por 8. Notablemente, la potencia se incrementa al aumentar la velocidad. Y es así que por metro cuadrado, con vientos de 60 km por hora, podemos tener 2.500 vatios por metro cuadrado. Con la hidráulica, bueno, hay potencias que van desde rangos de kilovatios para pequeños aprovechamientos a cientos o 1000 megavatios, como por ejemplo el Chocón. Y la hidroeléctrica es la única, digamos, dentro de estas 3 formas de energía renovable que tiene una determinada capacidad de almacenamiento a través de la energía potencial que se acumula en los embalses de agua y que, de acuerdo al ritmo de descarga, nos da una determinada potencia.
El otro parámetro importante cuando hablamos de energías renovables y en conversión a energía eléctrica es la eficiencia. Un panel solar tiene una eficiencia entre el 15 y 20%, estamos hablando de los paneles usuales. Hay paneles de mayor eficiencia, como por ejemplo ha usado la CONAE para aplicaciones aeroespaciales. Pero lo normal es que estamos un poquito por debajo del 20%, de modo tal que un número práctico es que por metro cuadrado de panel solar de conversión fotovoltaica, en el momento óptimo, cuando el sol es perpendicular a la cara de ese panel, la potencia es del orden de 150 vatios o vatios picos por metro cuadrado. La eficiencia es relativamente baja, pero pensemos que si en un metro cuadrado sacamos esa cantidad de potencia, en una hora serán 0,15 kilovatios hora, pero una manzana, 100 metros por 100 metros, tiene 10.000 metros cuadrados. Por 0,15 ya nos da 1.500 kilovatios, lo cual es mucho, y en un campo no tan grande, de algunas hectáreas o cientos de hectáreas, se pueden tener potencias, como hoy uno está viendo en los parques solares, muy significativas y que realmente empiezan a tener peso en la matriz energética. Lo mismo ocurre con las turbinas eólicas. Bueno, las turbinas eólicas tienen más eficiencia que los paneles fotovoltaicos, depende de la velocidad del viento, entre un 10 y un 45%. O sea, si la velocidad del viento es muy alta, es más lo que el viento pasa sin ser transformado en energía eléctrica, porque hay un límite por el diseño, por la disposición de estas máquinas, y que en términos prácticos, digamos que el máximo de transformación, de cosecha, de captación del viento y generación de energía eléctrica es de 500 vatios por metro cuadrado. Y en el caso de las turbinas hidráulicas, la eficiencia es mayor, va del 80 al 90%. El otro factor muy importante es la fracción aprovechable o factor de uso, que se define como la cantidad de horas a plena potencia que se utiliza en un periodo, sea mensual o anual, de cada una de esas fuentes. Es así que cuando uno habla de solar, dice, bueno, si yo tengo un factor aprovechable de 20%, es relativamente bajo. Lo usual es 23, 24, 25%, o me acerco a un 30% en lugares de muy buena irradiación y con baja nubosidad. En el caso del viento, la fracción aprovechable o factor de uso usualmente va de un 30 a un 50%, especialmente cuando voy a mayores alturas. Por eso ya hoy podemos ver en muchos lugares de estas grandes máquinas que tienen el eje del rotor a 100 o más metros de altura, se acerca a 50%, y particularmente en la Patagonia, donde la zona de las mesetas, la costa, es muy ventosa. Pero también acá voy agregando algo y que tiene que ver con esta integración y distinción que tiene Río Negro. Que Río Negro tiene en buena calidad, especialmente en zonas así de meseta o cercanas a la costa, un factor de uso más elevado que otras zonas u otras regiones del país. Y a eso se suma, bueno, el factor aprovechable del hidráulico, que es entre un 40 o 50%, o a veces menos, depende de la hidraulicidad o disponibilidad de agua. Por ejemplo, acá en la cordillera hemos transcurrido un otoño muy seco, recién ahora ha empezado a llover, y seguramente este número este año creo que va a ser relativamente bajo en la cuenca del Limaño, ¿cierto? Pero todo eso, si lo tomáramos en forma aislada, es relativamente limitada. Si lo integramos, porque particularmente, bueno, es fácil ver que el sol solo sale de día, como está escrito acá, pero el viento sopla a veces, pero también sopla de noche. Entonces, si no tengo sol, pero tengo viento, y yo tengo una determinada instalación, tengo demandas, que por supuesto las tengo, ya sea del uso convencional o para la producción de hidrógeno que necesito de esa energía, la cantidad de horas que la voy a poder utilizar haciendo una integración del sol, del viento y el agua, si hay suficiente agua, que bueno, también escurre, pero en forma no constante. Hay momentos, como particularmente en la primavera, con el deshielo, en la zona cordillerana, bueno, la erogación por el Limay, por el Coyoncurá, el río Neuquén, que sumados aportan al río Negro del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo. Tengamos presente que estamos hablando del tercer río en caudal de la República Argentina, y esto no es cosa menor.
lo cual le da particularmente a Río Negro una potencialidad extraordinaria cuando hablamos de calidad de energías renovables. Lo que nos interesa, sí, es esa cantidad de energía transformada, que la energía se mide normalmente en kilovatios hora, y ella va a depender de la potencia instalada del sistema que analicemos, del parque o sistema de generación, por la eficiencia, que ya lo mencioné, y por el factor de uso. De esa manera, complementando, como decía antes, varias fuentes de energía, se va a mejorar el factor de uso y con ello la seguridad energética y la economía. Es necesario, especialmente desde el renovable, almacenar energía. Hoy han surgido con fuerza muchos avisos de autos eléctricos donde hay baterías de litio que son superadoras de las baterías tradicionales para almacenamiento de electricidad, pero siempre se trata de pequeñas cantidades, en el orden de kilovatios hora a, digamos, 10 megavatios hora para un estacionario. Pensemos que un automóvil normal, para recorrer 100 kilómetros, consume entre 18 y 20 kilovatios hora. No es demasiado, pero un colectivo puede consumir 10 veces eso, y un camión un poco más. Una manera de almacenar energía en forma creciente en cantidades es el aire comprimido. Hay alguna instalación, pero no son muchas porque no es algo demasiado práctico y eficiente. Sí, en algunos países, y es algo que acá hay muy poco en Argentina, pero es una potencialidad que tenemos, también la tiene por supuesto Río Negro, es el almacenamiento en los embalses o directamente por bombeo de agua hacia el embalse o la instalación de nuevos embalses, de modo tal que a través de esta tecnología que me posibilita ya almacenar cantidades grandes de energía, por ejemplo 100 a 100.000 megavatios hora, pensemos que el Chocón, por ejemplo, la potencia es del orden de 1.200 megavatios, cuando está en plena potencia con todas sus turbinas en funcionamiento. Pero yo tendría, digamos, con el sistema de agua, un almacenamiento tal vez por algunas semanas, en el hipotético caso que no tuviera, digamos, una renovación de esa energía si fuera solo a partir del agua. Al estar integrado con el sol y el viento, bueno, me da esa posibilidad de esa optimización. Pero en todos estos casos, baterías eléctricas, otros dispositivos como supercapacitores o volantes, el mismo aire comprimido o el agua de los embalses, lo que hacen es tomar energía eléctrica de la generación y luego de esta forma de almacenamiento devuelven energía eléctrica. Esto supera el sistema de uso directo, pero ¿alcanza? No, no alcanza porque, como hemos visto, hay otros sectores que requieren de lo que llamamos vulgarmente un combustible. Si se trata de un barco, especialmente en grandes potencias, o un tren de carga, o un avión, bueno, ahora hay algunas versiones de aviones eléctricos, pero van a tener un generador eléctrico a bordo, que esto es a través de algo novedoso, al motor de combustión interna, como es una pila de combustible, y se explicará en otras charlas. Es así que llegamos al hidrógeno y sus compuestos, que permite almacenar desde muy pequeñas cantidades de energía hasta enormes cantidades de energía, donde toma electricidad, pero puede devolver electricidad o también combustible. Y esto es lo que lo hace al hidrógeno tan apetecible, y particularmente cuando se usa solo emite vapor de agua, y estamos entonces empezando a resolver uno de los grandes problemas. Quienes me han precedido han hablado en el caso de la provincia de Río Negro, pero a escala mundial diríamos que es tremenda la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, lo cual está produciendo condiciones adversas para el clima, para la biodiversidad, etc. Y el uso de las fuentes renovables potenciadas con hidrógeno es tal vez la manera que no puede faltar para realmente aportar a una solución estable. ¿De dónde obtengo el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es parte del agua, la molécula del agua H2O. También en alguna medida lo podría obtener de biomasa de residuos, y también hoy el hidrógeno se obtiene a partir de hidrocarburos, particularmente el gas natural. Pero, ¿qué pasa? Si lo obtengo a partir del hidrocarburo, emito gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono. Quiero aclarar también que el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como a veces
se habla, se sostiene o aparecen algunos artículos. El hidrógeno es un intermediario, como la electricidad, que facilita poner la energía de una manera práctica para que desde el sol o el viento especialmente, o desde la hidroelectricidad, se puedan atender los distintos sectores de demanda o servicios de energía. Y es el gran potencial el hecho de que al obtenerlo a partir del agua, bueno, donde hay vida y agua, lógicamente tiene que ser administrada con responsabilidad, pero no es un problema particularmente para el Río Negro, el agua como materia prima, porque como decía antes, tenemos abundantísima cantidad de agua, especialmente en la cuenca del Río Negro. Bueno, algunas características del hidrógeno, para saber de qué estamos hablando. Es un gas en condiciones ambientales, es muy poco denso, 14 veces menos que el aire, tiene un amplísimo rango de inflamabilidad del 4 al 75% y tiene una energía de ignición unas 10 veces menor que los combustibles fósiles tradicionales. Esto es que si se obtiene una mezcla de hidrógeno-aire, 20-30%, y hay una chispita, puede producirse un accidente. Pero el hidrógeno, por ser tan alta la diferencia con el aire en cuanto a su densidad, presenta una alta difusividad, por lo cual en un espacio abierto, bien ventilado, es muy difícil lograr la concentración para que sea inflamable. Y esta es una de las principales o iniciales medidas de seguridad para el uso, la producción, manejo y uso o aplicaciones del hidrógeno. Diríamos que estamos en presencia de un elemento que perfectamente es manejable. Por otro lado, el hidrógeno no produce llama visible al combustionar. Esto tiene una ventaja que si uno compara con un combustible tradicional, por irradiación, o especialmente en el caso de un accidente, el calor que llega a algunos metros de distancia, depende la potencia de ese foco, puede producir daño justamente por altas temperaturas. Pero el hidrógeno, uno puede tener una potencia alta y yo puedo estar cerca de esa fuente de calor, pero al no irradiar no tengo riesgo, y esto en el análisis, ¿no es cierto?, para aplicaciones diversas, particularmente automovilísticas, lo hace más seguro que los combustibles tradicionales. Se cita muchas veces un histórico accidente de un dirigible, el Hindenburg, que ocurrió hace casi 80 años, 1937, pero no ocurrió por causas del hidrógeno. En el mundo se producen hoy, para aplicación particularmente en la industria petroquímica, industria de fertilizantes, acero, cemento, más de 60 millones de toneladas por año. O sea que tenemos una buena historia ya y antecedentes, y sabemos cómo manejar el hidrógeno y qué materiales son compatibles con el hidrógeno. En particular, Argentina tiene una extraordinaria experiencia a través de la Comisión de Energía Atómica en su planta industrial de agua pesada de Arroyito, donde ahí se manejan cantidades de hidrógeno importantes y en distintas condiciones de presión, temperatura del proceso, y eso nos ha permitido aprender mucho sobre materiales compatibles con hidrógeno, ya sea para emplear en gasoductos o todo lo que haga la tecnología del hidrógeno. Todo eso se condensa en lo que es un conjunto de normas, códigos, estándares, que cumpliéndolas se minimiza el riesgo de accidentes. Esas normas, en el marco de la ISO, la Agencia Internacional de Estandarización, tiene un comité técnico, el TC 197, del cual Argentina participa desde 1997. Por último, en cuanto a propiedades del hidrógeno, es de destacar que se trata de un elemento que no es cancerígeno, no es radioactivo, no es corrosivo, no es tóxico, no es autoexplosivo, no posee olor y no contamina el agua. Y como decía al principio, justamente, si uno tiene, ¿cómo obtengo el hidrógeno? Tengo agua, le aplico agua, electricidad en unos aparatos que se llaman electrolizadores y obtengo tres elementos: hidrógeno, que es un gas; oxígeno, que es un gas; y calor. Ese oxígeno, bueno, puede tener distintas aplicaciones, hoy lamentablemente por el COVID tan demandado, pero también en una gestión distribuida de producción de hidrógeno, tendríamos como subproducto oxígeno, que se podría aplicar, y aquello que sobra, bueno, va al aire y por supuesto no contamina. Y ese calor también puede ser útil para algún tipo de aplicación. Y en la inversa, si tenemos hidrógeno guardado, manejado de alguna manera,
más el oxígeno del aire, en combustores o vía los motores o turbinas, como usan, por ejemplo, el gas natural, se puede generar electricidad más calor más agua, que es básicamente el único residuo. Y hay una nueva manera de que reaccione el hidrógeno con el oxígeno del aire vía la pila de combustible, especialmente para bajas potencias, y esto a nivel de usos domésticos locales va a potenciar justamente la utilización del calor, por ejemplo. O sea, hoy ya hay en Japón más de 200.000 equipos que en vez de ser solamente calderas son generadores eléctricos en domicilio, donde se producen estos tres elementos y los tres pueden ser utilizados. Es realmente un cambio de paradigma, es toda una cultura que tenemos que desarrollar. Bueno, buscamos el hidrógeno, básicamente, hoy especialmente en la toma de conciencia que hay que recuperar el ambiente, para lo cual hay que descarbonizar o evitar emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. La combustión del hidrógeno, como ya he dicho repetidamente, produce vapor de agua y algo de óxidos de nitrógeno que, si son producidos en usinas, por ejemplo, hidrógeno se va a utilizar para generación de energía eléctrica en vez de gas natural. En la transición creemos, y tal vez siempre se puede usar un gas natural sintético, más hidrógeno, o sea, mezcla de gases, y ahí puede producirse por combustión óxidos de nitrógeno, pero ellos se pueden convertir y evitar las emisiones al aire. Cuando hablamos de un hidrógeno verde, limpio, verde porque más adelante lo voy a mostrar y comparar con lo que se llama o denomina o identifica con otros colores, un hidrógeno que no es tan limpio, a modo introductorio, el llamado hidrógeno gris o hidrógeno azul, pero el hidrógeno verde es a lo que tenemos que tender y que es justamente la producción de ese hidrógeno con la menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero posible. Y de ahí que la potencialidad que ofrezca un lugar, una zona, un área, que verdaderamente la provincia de Río Negro tiene un enorme potencial, constituirse en un productor para sí mismo y también para eventual exportación de este elemento hidrógeno. Algo que se potencia es la gestión distribuida de la energía en instalaciones de menor escala, lo cual facilita en parte el almacenamiento y el transporte. Esto para lo que es el desarrollo de poblaciones, territorios, etcétera. Río Negro, la Patagonia y el planeta, digamos, va a atender a esto, porque lógicamente, si bien las redes eléctricas siempre van a hacer falta, también necesitamos las redes de gasoductos, que ahora serán hidrógenoductos o mezcla de gas natural e hidrógeno, pero ellos pueden tener, no como ahora, solamente pocos suministradores y millones de consumidores, sino que acá empieza a surgir la figura del prosumidor, que no solo se da en energía eléctrica, o sea, aquel que puede tener un sistema con paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en su vivienda, producción de energía eléctrica y lo que le sobra lo manda a la red, entonces es un productor y cuando le falta toma de la red. Pero también puede ocurrir con el combustible hidrógeno, generando bueno, puestos de trabajo, lo cual no es cosa menor, y trabajos, entendemos, sostenibles, porque esto viene a instalarse, yo no lo dije al principio, pero cuando hablamos de sistemas de energía, hasta hace unos 250 años, podíamos hablar de la primera civilización solar, porque todo venía del sol. Después el hombre encontró el carbón, petróleo, gas natural, eso ha venido fantástico, pero bueno, flor de lío que estamos haciendo con el planeta. Hay quienes dicen, bueno, ahora con esto del hidrógeno y el renovable estamos entrando en la segunda civilización solar y creo que realmente es así. Es una gran definición. Para tener volúmenes de producción importantes y que compitan, se requieren áreas del planeta con la mejor calidad y cantidad de esos recursos primarios energéticos. Y en un contexto mundial son de gran interés los lugares de alta radiación solar, alta persistencia y potencia del viento, importantes recursos hidroeléctricos para la generación y acumulación de energía por bombeo de agua y optimización de los sistemas renovables e integrados. La proximidad
de zonas de buen recurso de energía renovable a puertos facilita el acceso a mercados de exportación. Y esto, lógicamente, Río Negro también lo tiene. El hidrógeno, si se va a emplear a cortas o medianas distancias desde los puntos de producción, se puede transportar fácilmente o relativamente fácil como un gas a presión. Para acumular en grandes cantidades, una de las formas que hoy se estudian es inyectarlo en pozos depletados de petróleo o gas natural, en domos salinos o acuíferos apropiados. Y de esa manera se puede acumular una cantidad de energía comparable a la que nos dio la naturaleza con el gas natural o el petróleo. Pero en este caso se trata de acumular hidrógeno, inocuo, digamos, desde el punto de vista ambiental, y poder disponerlo desde esos grandes sistemas de almacenamiento que son además baratos, pero relativamente baratos. Y hay una experiencia importante en el país a cargo de la empresa Ichico en Diadema, cerca de Comodoro Rivadavia. Otro de los temas que muchas veces se habla, bueno, ¿cuánto es la cantidad de agua necesaria para cada metro cúbico normal de hidrógeno? En números redondos, 1 litro, 0,9 litros de agua. Si quiero producir 100 metros cúbicos de hidrógeno, necesito 100 litros de agua. ¿Qué tipo de agua? Agua químicamente pura. Lógicamente, si estamos en la zona cordillerana, prácticamente este agua que tenemos en el lago Nahuel Huapi, histórico, digamos, zonas alejadas del centro, se podría usar directamente ese agua en los electrolizadores. Y si no, se puede desalinizar, preparar y así alimentar los electrolizadores. ¿Qué cantidad de energía eléctrica necesito por cada metro cúbico de hidrógeno? Entre 4 y 5 kilovatios hora, que va a depender del modelo de electrolizador y la presión de salida del gas. Es mejor si yo puedo tener una presión un poquito más elevada que un bar o una atmósfera para facilitar luego el almacenamiento, o si no, eventualmente tengo que usar compresores. Ahora, cuando lo utilizo al hidrógeno, ¿qué cantidad de energía me devuelve? Me devuelve en kilovatios hora y en forma de calor de combustión solamente 3 kilovatios hora. De modo que si gasté 4 para producirlo, la eficiencia va a estar en un 75%. Si gasté 5, voy a tener una eficiencia de un 60%. Y esto hace que algunas personas dicen, pero esto es poco eficiente. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Y la respuesta que a mí se me ocurre es decir, bueno, pero hay tanto sol y tanto viento que pasa sin usarlo, que tendremos una penalización por esta eficiencia, pero en definitiva resolvemos el problema y no hay falta de estas formas primarias de energía para aplicar a la producción de hidrógeno. Hay en marcha electrolizadores de alta temperatura de óxido sólido, esto se trabaja en el Centro Atómico Bariloche, por ejemplo, que entiendo va a ser parte de charlas futuras, que pueden llegar a eficiencias más altas que los electrolizadores llamados alcalinos o PEM. Son electrolizadores Juan Carlos, perdón, en mi rol de moderador te pido vayas redondeando, por favor. Gracias. Bueno, así tenemos el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde, que es el hidrógeno premium, que es el que hay que entender. Y yo diría que, los costos, brevemente, diríamos que hoy es más caro el hidrógeno verde que el hidrógeno gris, que emite dióxido de carbono. El azul sería atrapando el dióxido de carbono, pero el costo no está claro. Pero se proyecta que el costo del hidrógeno va a llegar a unos $2 el kilo. Tengan en cuenta que con 1 kilo de hidrógeno, un auto, como los que presenta Toyota, por ejemplo, la Hyundai, también BM, Daimler, etc., con 1 kilo hacen 100 kilómetros. Y gastar $2 o 3 o 4 en concepto de combustible ya hoy es más bajo que el destilado de petróleo. Antes de terminar, quería hacer un par de reflexiones. Creo que vale la pena recordar, y especialmente también un motivador muy importante, y el compromiso que ha tomado la provincia de Río Negro y la decisión de lanzar este programa de hidrógeno verde, tiene que ver con el cambio climático, y muy bien fue señalado en la encíclica Laudato Si, publicada en mayo del 2015 por el Papa Francisco, para alertar sobre el cambio climático, problemas del agua, la biodiversidad y el deterioro en general de la calidad de vida humana y degradación social. Y donde la crisis ecológica fundamentalmente tiene que ver con una raíz humana y el manejo de las energías
como hemos visto también en la presentación anterior, y además este cambio de paradigma plantea, digamos, lo que llamamos una ecología integral que tenga en cuenta no solo aspectos ambientales, económicos, sino también sociales. Bien hechas las cosas, podemos dar respuesta a ello. Sobre esto, y ya voy cerrando, el año pasado, el 7 de febrero, conversamos con el Papa Francisco, el presidente ejecutivo y honorario de la Asociación Internacional del Hidrógeno, el representante de Italia, y quien les habla, por un tiempo importante, media hora, en exclusivo con el Papa, y realmente está muy interesado en temas del hidrógeno. Lo voy a mencionar sintéticamente, pero no es que todo se nos ocurrió hoy acá. Ya la visión esta de la contemplación, el cuidado del ambiente, por ejemplo, lo tenemos en este himno de San Francisco de Asís, que llamaba la atención, alabado todas tus criaturas, y así le cantaba al hermano Sol, al hermano Viento, al hermano Agua y al hermano Fuego, que hoy sería el fuego tradicional más el fuego que vamos a tener con el hidrógeno. Dicho esto, quiero asociar que Río Negro es una criatura privilegiada, que tiene abundantes aguas y energías limpias, que con trabajo sostenible, Río Negro creemos que va a ser una sobresaliente proveedora de electricidad e hidrógeno. Si tengo buena cantidad de energía a través de estos intermediarios, la puedo convertir en todo servicio energético, pero también potencia la producción, manejo, conservación, transporte, etcétera, de alimentos, el tema de las aguas, y también, por citar algo que creo que es parte de nuestra ya fortaleza, son las tecnologías. Que todas estas tecnologías necesitamos acuerdos internacionales, pero también Río Negro tiene un potencial muy alto en sus universidades, centros de investigación, talleres, etcétera, para que seamos protagonistas de esto que, como decía al principio, es la segunda civilización solar o la segunda civilización del hidrógeno, para sus habitantes, para nuestra nación Argentina y para la exportación. Muchas gracias. Bueno, excelente, Juan Carlos. Si querés dejar de compartir pantalla, si hacemos un cierre. Es realmente un orgullo poder decirles que, bueno, estos son saberes y conocimientos rionegrinos, así que excelente. Estás pudiendo cerrar tu pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí lo hemos perdido, Juan Carlos. Bueno, realmente muy interesante todas las exposiciones, así que muchas gracias en nombre del gobierno de la provincia de Río Negro, Osvaldo, Nicolás, Juan Carlos, y a todos a quienes nos han seguido y escuchado, espero con atención, que haya sido de utilidad, y desearles y esperarlos encontrar el jueves que viene. Así que nuevamente gracias a los expositores y a quienes nos han seguido y han prestado tanto interés a estas charlas, y nos veremos a la brevedad de la semana que viene. Gracias y buenas tardes. Vamos a...